Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a empezar a hablar de los resultados corporativos para el segundo trimestre del año 2025. Empezaron a publicar la semana pasada con ISA, con Grupo Sivest y van a continuar durante esta y la próxima semana. Vamos a tratar de hacer unos videos resumidos, concretos, con información de valor para ustedes de la mayoría de compañías. Entonces, por favor, ayúdenos a llegarles a más inversionistas, déjenos sus comentarios en el canal, suscríbanse al canal, activen la campanita, para que cuando colguemos los videos con argumentos, ustedes puedan tener más información para su toma de decisiones. Les recuerdo que esta no es una recomendación de inversión, esto es una visión personal de nosotros en Bolsillos con Propósito de los resultados financieros. Esto simplemente es un insumo más que ustedes deben tomar con sus conversaciones, con su propio análisis, con las conversaciones con su asesor comercial, que los conoce en detalle, que entiende su perfil de riesgo, que entiende su horizonte de inversión, para que puedan tomar mejores decisiones de inversión. Pero tómenlo como un valor agregado para ustedes como inversionistas, listo. Entonces, vuelvo y les repito, por favor suscríbanse, compártanos para que le lleguemos a más gente. Empecemos. A nosotros siempre nos gusta empezar cuando miramos los bancos con la estructura de la cartera y la estructura del fondeo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que le da a los bancos el capital para poder tener sus resultados y para poder crecer. Entonces, desde el punto de vista de cartera, la cartera de Bancolombia crece 0.4% contra el primer trimestre de este año y crece 4% contra el mismo periodo del año pasado. Es un comportamiento positivo, miren que viene con una tendencia ascendente. Por acá en el año 2023 hubo como un periodo digámoslo así, de desaceleración. Recuerden que veníamos con inflaciones supremamente altas, el Banco de la República subiendo tasas de interés, entonces fue un periodo bastante complejo para la economía global, no colombiana sino global, pero vemos ya que la tendencia se está revirtiendo y viene con una tendencia, con una inclinación positiva. La cartera de Bancolombia, de Grupo Sivest, una cartera diversificada, muy concentrada en el negocio comercial, como lo pueden ver acá, 65% de la cartera es comercial, que son esas grandes empresas, grandes corporativos, que básicamente genera más estabilidad en momentos de crisis, porque son las compañías, son las compañías que pueden soportar más los choques fuertes económicos. La cartera de consumo es la que tenemos todos nosotros, tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, etcétera. Esta es una cartera mucho más sensible al ciclo económico porque lógicamente cuando viene un choque externo y uno tiene un golpe fuerte, pues uno deja de pagarle el banco para seguir pagando la educación, para seguir pagando el mercado, para seguir pagando los servicios, pues por las prioridades básicamente. Entonces es una cartera que es mucho más sensible al ciclo económico. Lo que pasa es que en Colombia venimos con una tendencia positiva en el ciclo económico. El crecimiento económico del PIB de los últimos 4 trimestres ha venido recurrentemente siendo más alto que el anterior. O sea, la economía viene comportándose realmente de una forma positiva y eso pues ha permitido que la cartera crezca el 4% contra el año pasado. Y si uno observa en detalle, lo que más creció fue microcréditos, 10%. Lo que pasa es que es algo que realmente no mueve la aguja fuertemente de los resultados corporativos de Grupo Sivest porque pesa el 0.6% de la cartera total. La cartera comercial se comporta estable, la cartera de consumo crece 0.9 y la cartera de vivienda crece 1.28. Recuerden que la cartera se ha venido dinamizando porque también las tasas de interés han venido bajando. El Banco de la República, la última reducción de tasas fue en el mes de abril, o sea que mayo, junio, julio dejaron las tasas estables. Vamos a ver qué pasa para el segundo semestre del año, pero las tasas sí han corregido desde los máximos que tuvimos del 13%, hoy estamos en el 9.25. Entonces, en la medida que el Banco de la República baja las tasas y los bancos también disminuyen sus tasas de cartera, pues la cartera se reactiva. Hay más colocación, hay más reactivación económica, hay más distribución del capital en la sociedad y eso ayuda a que el crecimiento sea positivo. Entonces, la cartera tiene un buen desempeño, pero en el Grupo Bancolombia lo que más resaltamos nosotros es la distribución del fondeo. El fondeo es esa forma en la que el banco se fondea, recoge recursos del público para después poderle colocar cartera, para poder colocar créditos y que la economía se dinamice. En este caso, miren que en el Grupo Sivest la cuenta corriente pesa con el 12%, 11.7% del fondeo y las cuentas de ahorro de depósito el 42%. O sea, básicamente el 54% más o menos del fondeo de Grupo Sivest es un fondeo que tiene un costo bastante barato. Por eso es que el costo de los depósitos de Grupo Sivest es del 4.18%, o sea, un costo del fondeo supremamente barato cuando uno lo compara lógicamente con ese costo de la cartera o los créditos que colocan, y por eso ese margen neto de intermediación
que es esa diferencia entre los ingresos y los egresos de intereses, vamos a ver que se tuvo un buen comportamiento y es una de las grandes fortalezas que tiene el Grupo Sivest cuando uno lo compara con el resto de bancos de Colombia por el momento, ¿cierto? Porque el costo del fondeo es supremamente competitivo, pero créanme que es muy competitivo. CDT es 36% y ya deudas 3.4% y crédito con otra entidad financiera es 4%. Pero ¿qué resaltamos? Lo que más crece es depósitos de ahorro, crecen el 4%. Depósitos, cuentas de ahorro, que para el banco es supremamente eficiente porque pues el costo que pagan por una cuenta de ahorro es supremamente bajito. Entonces, uno como inversionista lo que debería decir es, hombre, yo no debo tener tanta plata en una cuenta de ahorros, debería tener mejor una fiducuenta, por ejemplo, que renta mucho más, o en cualquier banco donde ustedes tengan, sea Vivienda, sea Banco de Bogotá, tienen que tener fondos de liquidez como un fiducuenta, en el caso del Grupo Sivest, para que uno pueda maximizar el retorno de sus recursos líquidos. Es plata que está líquida, que está disponible, pero que está ganando un mejor retorno. Entonces, en este caso, nos parece que es supremamente atractivo que el Grupo Sivest, por esa red de distribución que tiene, que llega a todas partes de Colombia, pues tiene una capacidad de fondearse a unas tasas supremamente atractivas y eso es un gran diferenciador. ¿Qué es lo que permite este tema del fondeo? Lo que permite es que básicamente los ingresos o ese margen neto, esos ingresos netos de intereses tengan un buen desempeño. Pero entonces vamos a dividirlo por capas. Los ingresos de un banco se dividen en dos: los ingresos de cartera, ¿cierto? Por la cartera que colocan, por esos créditos que tienen en el mercado, y los ingresos por inversiones, porque los bancos también tienen que tener unas inversiones para respaldar parte de esa cartera, para respaldar, parte de esos depósitos que tienen en el mercado. Entonces, la cartera crece 1.8% contra el primer trimestre de este año, cae 5% contra el segundo trimestre del año pasado. Esta caída, como se los dije ahora, va alineada con que en la medida que el Banco de la República baja las tasas y lógicamente los bancos también bajan sus tasas de cartera, pues va a tener un menor ingreso, pero eso es ciclo económico, eso es normal, eso no es que el Grupo Sivest haya hecho una mala tarea en la colocación de crédito, simplemente es un comportamiento que depende del comportamiento de las tasas de intereses del Banco de la República. En la medida que el Banco de la República baje más sus tasas de interés, pues posiblemente vamos a ver que estos ingresos por intereses de cartera pues también van a disminuir, alineado con esa disminución en las tasas del Banco de la República. Los ingresos por valoración de inversiones, pues ellos tienen inversiones en títulos de renta fija, y eso hace que el comportamiento de los T sea muy volátil en cierta medida, pero adicional, durante el segundo trimestre del año, recuerden que tuvimos los temas fiscales del país, en donde el gobierno actual tomó la decisión de utilizar la cláusula de escape para no cumplir con la regla fiscal. Eso adicional repercutió en que dos calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y Moody's, nos bajaron la calificación crediticia. Entonces eso generó, lógicamente, volatilidad en el comportamiento de los TES, una volatilidad muy fuerte, y eso hizo que durante el segundo trimestre, pues ese portafolio de inversiones valorado a mercado, pues tuviera un comportamiento negativo. Y los egresos por intereses, así como los ingresos bajan porque las tasas bajan, pues ellos también tienen que pagar menos por los depósitos. Entonces, colocan créditos más baratos, pero también se fondean más barato, porque las tasas bajan. Todas las tasas del mercado se comportan alineadas con el comportamiento del Banco de la República. Entonces miren que los egresos por intereses, o lo que el banco paga por tener esos depósitos, bajó 9.7% contra el mismo periodo del año pasado y creció 1.3% contra el primer trimestre de este año. Entonces miren, los ingresos bajan 5, pero los egresos bajan 9. Y por eso ese margen neto de intermediación tiene un comportamiento positivo en el trimestre y en el año. Y esta es la cifra más relevante, una de las cifras, digámoslo así, más relevantes en los estados financieros de un banco, porque es el que demuestra cómo es ese margen neto de intermediación y cómo es esa función de intermediación que está haciendo un banco, de captar recursos del público para colocarlos, captar recursos de los que tienen excesos para colocarlos en los que tienen necesidades de inversión. Entonces, los ingresos netos por intereses cerraron en 5.2 billones de pesos colombianos, y miren que ya empiezan a tener como una leve colita hacia arriba, un buen comportamiento. Eso también que generó ese margen neto, el anterior era valor absoluto, aquí es el margen como tal, ese es del 6.57%, mire que crece 14 básicos contra el primer trimestre del año pasado. Eso quiere decir que ese costo de fondeo bajó más que lo que bajó digamos que la colocación o las tasas de colocación de cartera, y baja 48 puntos básicos contra el año pasado. Baja básicamente por el comportamiento
volvemos y repetimos, de las tasas de interés del Banco de la República a algo normal, pero un comportamiento bastante positivo. Todo eso, o sea, desde el punto de vista operativo, la cartera crece muy bien o crece de forma estable, positiva, saludable, el costo de fondeo es supremamente interesante y hace que ese diferencial o esa intermediación tenga un muy buen desempeño. Sumado a eso, los bancos recuerden que tienen que hacer provisiones por esa cartera que creen que no les van a pagar. Entonces son provisiones, se anticipan a esa posible cartera que pueda quedar vencida y hacen castigos en sus resultados financieros. Eso es lo que hacen las provisiones y el deterioro. Miren el comportamiento, lógicamente en crisis, las provisiones crecen, pues porque cuando hay una crisis económica, vuelvo y les repito, prioridades número uno, colegio, educación, servicios públicos, el pago de la casa, arrendamiento, etcétera, mercado, pagos secundarios, tema financiero. Entonces, cuando hay crisis, pues la gente lógicamente queda colgada con los bancos. Y cuando quedan colgadas con los bancos, pues entran a dejar de pagar y las provisiones que tiene que hacer el sistema financiero son mucho más altas. Cuando la economía recupera y crece, pues se recuperan las provisiones o el banco tiene que hacer menores provisiones y posiblemente provisiones que había hecho antes, que ya la gente o que las empresas, porque son los dos, empresas y personas, le arrancan a pagar y reactivan el pago porque ya se, digámoslo así, se recupera la actividad económica, pues esas provisiones que habían hecho antes las pueden reversar. Y eso hace que el comportamiento de las provisiones también sea muy cíclico de acuerdo a la expectativa de crecimiento de la economía. Entonces, durante el segundo trimestre del año, las provisiones fueron de 1.1 billones de pesos colombianos. Miren que fueron muy alineadas con las de los trimestres, con la del trimestre anterior, pero muy por debajo de las del año 2024. Y eso es una muy buena noticia, porque quiere decir que el banco está viendo un buen desempeño económico, digámoslo así, en el corto plazo, que permite que las provisiones sean estables. Entonces, si tenemos colocación de cartera positiva, si tenemos una buena estructura de fondeo y tenemos provisiones estables, pues lo que sucede es que la utilidad neta crece de forma importante. 1.8 billones de pesos es la utilidad neta más alta en la historia que nosotros tenemos de Grupo Sivest, que tenemos información desde el primer trimestre del 2016. Es la utilidad neta más alta. La más alta había sido segundo trimestre del año 2022. Pero miren que ese segundo trimestre del 2022 fue por acá cuando las provisiones eran supremamente bajitas porque veníamos de ese ciclo de tasas de interés a la baja, pospandemia, etc. Entonces, pues lógicamente, cuando ya le metemos provisiones de 1 billón, aquí eran más o menos provisiones de 500.000, y la utilidad es mucho mejor, quiere decir que esa estructura operativa de cartera y fondeo está siendo supremamente exitosa. Entonces, realmente unos resultados bastante positivos desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de estrategia de negocio y desde el punto de vista económico para Grupo Sivest durante el segundo trimestre del año. Ahora, traje una diapositiva y tomé una diapositiva que presentó Grupo Sivest en su llamada de resultados financieros que me parece supremamente relevante, porque los resultados son muy positivos, pero como todo en la vida, hay lugares donde hay falencias y se puede mejorar. En este caso, pues la falencia que ellos presentaron, o lo que uno logra determinar por la información que tiene, es que esa rentabilidad del Grupo Sivest está muy focalizada en Colombia, que tienen un ROE del 26%, muy buen ROE para el Banco Colombiano. En El Salvador con Banagrícola con un ROE del 20%, muy buen ROE para El Salvador, pero quedan debiendo en Panamá con Banistmo con un ROE del 8.5% y en Ban Guatemala con un ROE del 6%. Entonces, en estos dos bancos es donde debería estar el foco de Grupo Sivest para ver cómo le dan la vuelta y logran subir el retorno sobre el patrimonio de esas dos zonas geográficas específicamente, que es donde está como la parte débil de la compañía, porque cuando uno mira Colombia, cuando uno mira El Salvador, son ROE supremamente interesantes. Ahora, cuando uno lo mira consolidado, el ROE, recuerden que es el retorno sobre el patrimonio, uno coge la utilidad, en el caso nuestro, ¿cómo la calculamos? La utilidad de los últimos 4 trimestres sobre el promedio del patrimonio de los últimos 4 trimestres. Grupo Sivest en los resultados lo presenta diferente. ¿Ellos qué hacen? Cogen el ROE del segundo trimestre solamente, el ROE, la utilidad del segundo trimestre y el promedio entre el primero y el segundo trimestre, y eso lo multiplican por 4, o sea, lo que están es anualizando el resultado del segundo trimestre. Nosotros lo miramos es últimos 12 meses y por eso hay una diferencia. Pero miren que el ROE se ubica en el 16%, lógicamente aquí veníamos con unos niveles supremamente altos. Viene el tema inflacionario, los ROEs caen porque las tasas lógicamente suben y eso genera afectación en el margen neto de intermediación, que fue lo que vimos ahorita.
pero miren que Grupo Cibes ha logrado mantener el ROE en niveles supremamente saludables, cosa que la competencia en Colombia no lo ha logrado hacer hasta el momento, aunque ya estamos viendo un punto de inflexión al alza en los resultados del sector financiero completo pues en Colombia. Pero miren que es un ROE positivo, 16% por encima del primer trimestre de este año, entonces es un ROE que viene presentando muy buen desempeño e incluso está por encima, creo yo, del guidance que entregó la compañía en su momento. Entonces, resultados corporativos, cuando uno mira estado de resultados, cuando uno mira balance, una estructura bastante positiva, resultados bastante fuertes. Cuando uno mira ya la posición de capital, que eso es un tema relevante para el que invierte en acciones, porque eso te puede dar una idea de si el banco necesita o no capitalización, emisión de acciones de corto plazo. Cuando esos márgenes están muy cerca de ese mínimo regulatorio, los bancos tienen dos opciones: o dejan de colocar cartera y frenan su negocio, o incrementan capital para tener otra vez espacio para poder seguir generando pues valor en su colocación de cartera. Entonces, Grupo Cibest antes lo presentaba consolidado como Grupo Bancolombia, ahora que es Grupo Cibest una holding, pues como holding no tiene que cumplir con ese ratio, y lo que hicieron fue que empezaron a entregar la información de cada uno de los bancos, que me parece supremamente interesante. Entonces, en los 4 bancos o en las 4 regiones, la verdad los márgenes están bastante solventes. Cuando uno mira Colombia específicamente, el ratio, el Tier 1 está en el 11%, el mínimo regulatorio es del 6%, o sea, está casi que al doble del mínimo regulatorio. Cuando uno mira el margen de solvencia, el mínimo regulatorio es 11.50 y Grupo Cibes y Bancolombia Colombia está en 13.5, está 200 puntos básicos por encima. O sea que en Colombia uno no ve la necesidad de que Grupo Cibes tenga que hacer una capitalización, porque todavía tiene unos colchones importantes en capital para poderlo colocar. Cuando vamos a Banagrícola en El Salvador, El Salvador no tiene un Tier 1 mínimo requerido, pero tiene un margen de solvencia mínimo que es del 12 y el banco está en el 13.4. Está un poquito más apretado que lo que es Colombia, pero sigue siendo un colchón de 140 puntos básicos. Cuando vamos a Panamá, el mínimo del Tier 1 es 4.50, está en el 12.10, y cuando vamos al mínimo de solvencia es 8 y está en el 13.9. Acá la pregunta que uno debería hacerle al Grupo Cibest es: ¿por qué ese exceso de capital en Panamá? Aquí el banco podría coger parte de ese capital, distribuirlo o hacer inversiones, porque la verdad tiene un capital muy por encima del que requiere para poder operar. Entonces uno podría decir, sin tener ya detalle del plan de negocio, lo que quieren hacer hacia futuro, pero uno podría pensar que aquí hay una tarea importante que hacer, porque el uso del capital en Panamá no está siendo 100% bien empleado, ¿cierto? O hay posibilidades de mejorar, porque esta expansión o este gap que existe entre el 8 y el 13.9% es realmente un capital supremamente alto, es que tienen 590 puntos básicos de diferencia. O sea, aquí hay un capital que no está siendo utilizado, ¿cierto? Digámoslo así. Y cuando vamos a Guatemala, el mínimo regulatorio es del 10, el margen es del 13.2, también hay un gap importante, pero en Panamá es donde cree uno que debería tener un mayor esfuerzo para mejorar ese retorno del patrimonio. Posiblemente lo que está pasando con este ROE bajito en Panamá y con este ROE bajito en Guatemala es que miren que el margen de solvencia está mucho más volado, o sea, tienen un capital que no están logrando colocar en cartera y entonces no están generando ese valor o ese margen neto de intermediación de esa cartera. No sé si me hago entender, pero el tema es que en estos dos bancos, Panamá y Guatemala, Banismo y Ban, es donde hay más posibilidades de actuación para mejorar los resultados financieros. El único lunar que uno ve en los resultados financieros del banco es que la eficiencia subió un poco en el segundo trimestre. Ese nivel de eficiencia o este porcentaje, mientras más bajito mejor, porque quiere decir que el banco, por cada peso que digámoslo así, que le entra de cartera, gasta menos en sus temas operativos. Entonces, mientras más bajito es mucho mejor. Cuando sube es que el banco está gastando más plata de lo normal. Entonces, que esté por debajo del 50% sería supremamente relevante. Por aquí llegó a estar en el 45%, que sería también supremamente atractivo, porque mientras esa eficiencia más bajita, pues los resultados son mejores, la utilidad mejora y el retorno sobre el patrimonio también mejora. Entonces, aquí sí presentó una subida pequeña. La verdad no tenemos argumentos para decir qué fue lo que pasó, pero pues tampoco es que haya sido una subida pues absurda, fue un comportamiento positivo. Esperemos que el banco logre controlar esta eficiencia y que se ubique por debajo del 50%. Entonces, desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de estructura de capital, el banco está bien.
no vemos la necesidad de una capitalización, eso le quita presión al precio de la acción porque no se ve una necesidad de una emisión de acciones de corto plazo, porque los márgenes de solvencia están, digamos así, con unos colchones interesantes para continuar con su giro ordinario del negocio. Ya cuando miramos a múltiplos de mercado para mirar ese precio de la acción cómo está, entonces el precio sobre la utilidad neta está en el 7.65%, con el cierre, con el valor del 30 de junio, que es el cierre del segundo trimestre. Cuando lo miramos al viernes de la semana pasada, o sea, el viernes 8 de agosto, el valor está en 7.88. No es muy diferente, o sea, el precio de la acción desde el 30 de junio hasta la fecha ha tenido un buen desempeño. Pero si uno mira y quita lógicamente este pico de la pandemia, que las utilidades pues lógicamente se vinieron al piso y generan pues un ruido impresionante, estos valores sí están por debajo del promedio antes de pandemia, que el promedio antes de pandemia estaba alrededor de 10, 9,5, 10 veces. Entonces 7,65 o 7,88 como está hoy, pues básicamente sigue estando por debajo de ese promedio histórico. Y cuando vamos al precio de valor en libros, está en 1,19 al corte del segundo trimestre. Cuando lo miramos al viernes de la semana pasada está en 1,22. Ese 1,22 sí está mucho más alineado con ese valor prepandemia. O sea, uno podría decir, contra su propia historia, Grupo Sibes, contra su propia historia desde el segundo trimestre del 2016 hasta la fecha, ¿cierto? Grupo Sibes, por el precio de utilidades está todavía barato, por el precio de valor en libros está en un nivel estable, ¿cierto? A pesar de esa subida tan absurda que ha tenido la acción, absurda no, esa subida tan fuerte y con argumentos que ha tenido el precio de Grupo Sibes en este año, que la ordinaria va subiendo 45% y la preferencial 34%. Entonces, claro, eso es lo que genera esta subida en el múltiplo y lo que genera esta subida en el múltiplo, pero siguen siendo niveles que para nosotros siguen siendo atractivos. ¿Por qué atractivos? Porque cuando lo comparamos con los pares, ¿cierto? Que es lo que uno debe hacer desde un punto de vista de valoración relativa, el precio valor en libros de Grupo Sibes, como les digo, está en 7,88, con corte al viernes, está por debajo del 11,1, que es el promedio de pares. O sea, solamente estaría más barato que Grupo Sibes el BBVA. De resto, todos están por encima del Grupo Sibes. Y cuando lo vamos a mirar en Price to Earnings, perdón, en Price to Earnings, sí, perdón, arriba es Price to Earnings, aquí hay un error, este es Price to Earnings, este es precio valor en libros. Cuando lo vamos a ver en precio valor en libros, este está en 1,22, que también está por debajo de 1,46. Ahora, aquí sí hay otros bancos más baratos, el Grupo Aval, Banco de Bogotá, La Vivienda. Lógicamente acá, pues, los resultados soportan esa prima que están pagando por Bancolombia. Y eso lo vemos en esta gráfica de la izquierda. ¿Qué es esta gráfica de la izquierda? Abajo está el retorno del patrimonio de los bancos, últimos 12 meses, y en el eje Y está el precio valor en libros. Entonces lo que uno trata de mirar es, lógicamente, mientras más retorno entregue el banco, o mientras más rentable sea el banco, pues se debería pagar una prima en ese precio de la acción. Y eso es lo que está demostrando. Miren que mientras uno se aleja a la derecha en el retorno, también sube ese precio valor en libros, porque uno estaría dispuesto a pagar una prima por un banco que es mucho más rentable, porque me va a entregar mejores dividendos, porque los múltiplos se van a abaratar si los resultados siguen siendo positivos, entre otros factores. Grupo Sibes, entonces uno ¿qué hace? Grafica los bancos y tira una línea de tendencia. Todo lo que está por debajo de la línea de tendencia son bancos que están con descuento y que de acuerdo a esa rentabilidad deberían estar transándose a un múltiplo más alto. Y los que están por encima de la línea de tendencia quiere decir que ya el mercado les está pagando una prima mucho más alta que el retorno que están entregando. Entonces deberían es corregir. En este caso, Grupo Sibes está por debajo de la línea de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo comparamos con los pares, Grupo Sibes, a pesar de la subida en el precio que ha tenido este año, sigue estando barata. Debería estar, cuando uno mira el retorno del patrimonio de Grupo Sibes, debería estar transando a niveles más cercanos a 1.5. Estamos en 1.2. O sea, todavía tiene un potencial de valorización interesante para ajustarse a esa línea de tendencia. Estamos hablando de un 20-25%. Entonces, por esto es que nosotros decimos que todavía vemos valor en Grupo Sibes. Recordemos que tiene el programa de recompra de acciones que empezó hace un par de semanas, un programa que es de 1.3 billones de pesos para ejecutar en 12 meses, o sea, es un flujo comprador interesante que va a mantenerse en el mercado y creemos nosotros que debería mantener un buen desempeño en el precio del activo si los resultados corporativos se mantienen, que creemos que tiene toda la capacidad para mantenerse. Es más, podrían incluso mejorar si lo que les mostramos, si Panamá y Guatemala tienen una mejor tendencia en el corto o mediano plazo.
Entonces, realmente unos resultados bastante positivos desde el punto de vista operativo, unos múltiplos que siguen mostrando descuento, que siguen mostrando en donde Grupos IBES debería tener una valorización mayor a la que ha tenido en el corrido del año. Uno dice, hombre, pues que ha subido 40% la acción ordinaria, sí, pero es que veníamos muy cascados, veníamos muy castigados. El mercado general, Colombia en general, venía muy cascado cuando uno lo compara con los otros mercados de la región. Estados Unidos subiendo 20, 22, 23%, 2, 3 años seguidos, y Colombia estancado por completo. Entonces, creemos nosotros que en la medida que esos flujos cambien, que la Reserva Federal baje las tasas, que ese inversionista internacional arranque a mirar con mejores ojos mercados emergentes, que creemos que ya está empezando a suceder, pero todavía falta que se confirme, pues el mercado de acciones colombiano debería mantener una buena tendencia. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y les recuerdo, suscríbanse. Si este video fue de valor, si no entendieron algo, por favor dejan sus comentarios que les respondemos a la mayor brevedad. Lo que a nosotros nos interesa es entregarles información de valor con argumentos. Usted puede estar a favor o puede estar en contra de lo que estamos diciendo, y eso es lo que es positivo, que uno pueda entender, leer diferentes personas, leer diferentes analistas que den su visión, y ya uno como inversionista coge toda esa información, toma su propia opinión y actúa de acuerdo a esa opinión que uno mismo se forme. Entonces, si no está de acuerdo con algo, si tiene alguna duda, si no entiende algo, por favor déjenos en los comentarios. Recomiéndenos, dele like al video para que le lleguemos a más personas, y nos vemos en un próximo video de resultados corporativos durante esta semana que viene. Muchas gracias.